Bienvenidos al Laboratorio de Parasitología Veterinaria. Soy la profesora Gabriela Fuentes Cervantes y en este video vamos a revisar las características generales de los tremátodos que pertenecen ya a un grupo muy especial que es el de los metazoarios. Los metazoarios, a diferencia de la unidad anterior, son organismos ya pluricelulares o multicelulares. Lo que tenemos aquí es que hay una organización más compleja, son organismos que están formados por muchas células, estas células están organizadas en tejidos, los tejidos ya forman órganos y los órganos forman ya aparatos y sistemas, de tal suerte que a continuación y durante las siguientes semanas que van a transcurrir del curso, lo que vamos a ver son organismos estructuralmente más complejos. Dentro del grupo de los metazoarios a revisar tenemos tres grandes clases que son los platelmintos, que son gusanos planos. Aquí abarcan a los tremátodos y a los céstodos. Están también los nematelmintos, que abarca lo que son los nemátodos y los acantocéfalos. Y al final del curso vamos a revisar el grupo de los artrópodos, que son básicamente los más complejos estructuralmente hablando del curso. Y aquí vamos a hablar básicamente de insectos y arácnidos. Vamos a enfocarnos entonces ahora a las características de los platelmintos, es decir, de los gusanos planos. Como su nombre lo dice, son gusanos aplanados dorsoventralmente, tienen simetría bilateral. Esto significa que si hacemos un corte a través del el eje longitudinal de su cuerpo, vamos a obtener dos partes iguales. Son organismos que no tienen cavidad, es decir, los organismos como los mamíferos, como los humanos, ahí donde estamos involucrados, tenemos una cavidad donde las vísceras se acomodan y se distribuyen de acuerdo a la anatomía característica. Sin embargo, estos platelmintos carecen de esta cavidad, de tal manera que reciben el nombre de acelomados. Celoma significa cavidad. Cuando nosotros anteponemos el prefijo a, que significa sin, entonces nos estamos refiriendo a un grupo de seres vivos que carecen de cavidad. No presentan aparato circulatorio, tampoco presentan aparato respiratorio y en la mayoría son hermafroditas, es decir, en un solo individuo se pueden presentar tanto el aparato reproductor masculino como el aparato reproductor femenino. Tenemos dos tipos de platelmintos, los céstodos y los tremátodos. Del lado izquierdo estás viendo la imagen de un tremátodo. El cuerpo es de una sola pieza, tienen aspecto de hoja, son hermafroditas. Y en la parte derecha, la imagen de la derecha, estamos viendo una imagen que muestra unos segmentos que pertenecen a un gusano que reciben el nombre de céstodos, y estos son gusanos planos, pero que presentan segmentaciones. El tamaño de los platelmintos es muy variable. Podemos tener platelmintos de pocos milímetros hasta platelmintos, sobre todo en el caso de los gusanos planos segmentados, hasta de varios metros, 5, 6, 7 metros. Entonces el tamaño es muy variable de acuerdo al género y a veces hasta la especie. Los platelmintos, como ya habíamos mencionado, tienen el cuerpo aplanado dorsalventralmente, y aquí es donde nosotros podemos de alguna manera ejemplificar la simetría bilateral. Si nosotros hacemos un corte aquí a la mitad del eje longitudinal del cuerpo, ¿sí?, del eje mayor, vamos a obtener básicamente dos partes idénticas. A eso es a lo que se refiere esta simetría. Los platelmintos generalmente, en su gran mayoría, son hermafroditas. ¿Qué significa? En el caso de los tremátodos, este individuo tiene, de hecho, el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino,
con estructuras que lo conforman de forma muy compleja. En el caso de los gusanos planos segmentados, los céstodos, vamos a ver que cada segmento posee un juego de aparato reproductor masculino y a veces 1 o 2 juegos de aparato reproductor femenino, con lo que podrás tú intuir que la capacidad de reproducción de estos organismos es muy alta. Ahora sí, lo que vamos a ver son las características ya específicas de lo que son los trematodos. Son gusanos planos, foliáceos, esto significa que tienen aspecto de hoja, se refiere a las hojas de los árboles. El cuerpo, como puedes tú observar, es un cuerpo firme de una sola pieza, no hay divisiones, no hay segmentos. Y estos organismos presentan ventosas y ganchos que utilizan para fijarse y para alimentarse. Estos gusanos planos, conocidos también vulgarmente con el nombre de duelas, tienen esta forma de hoja y todos los tremátodos poseen ventosas o ganchos o ambas cosas por medio de los cuales se adhieren al tejido de sus hospedadores. No presentan ni aparato respiratorio, ni aparato digestivo, ni aparato circulatorio, y sí presentan un aparato digestivo muy rudimentario que vamos a describir más adelante. Poseen unas estructuras que se llaman células flama, las cuales tienen que ver o están relacionadas con el sistema excretor. De los tremátodos más representativos y que son importantes para nuestro curso, tenemos al parásito Phaseola hepática. También se le conoce como duela del hígado. Los hospederos definitivos de este parásito son principalmente los rumiantes. Sin embargo, también pueden afectar a los equinos, a los cerdos y accidentalmente pueden parasitar a los seres humanos. ¿Cuál es la localización de Phaseola hepática? Hay básicamente dos localizaciones dependiendo del estadio de desarrollo del parásito. Las fases juveniles las vamos a encontrar en el parénquima hepático, mientras que a los gusanos adultos los vamos a encontrar ubicados en los conductos biliares. Sin embargo, en ocasiones, los parásitos por alguna causa no alcanzan su localización natural y entonces los podemos encontrar en lugares diferentes totalmente a lo que corresponde su ciclo biológico, como por ejemplo el pulmón y también en el tejido subcutáneo. Lo que estás viendo aquí es un espécimen recién obtenido. Tiene una coloración más o menos rosácea, que es el color que se aproxima más o menos a lo que es el aspecto natural de un espécimen recién obtenido. Y estamos viendo aquí un corte de la fasciola para ver cómo son por dentro. Como les comentábamos, son parásitos que no tienen cavidad. Por lo tanto, sus aparatos, sus órganos se van acomodando en este entramado, ¿sí? Que parece como una esponja Scotch-Brite, y a la cual le llamamos parénquima. Este parénquima es el tejido de soporte, es lo que le da esa consistencia firme que tiene el parásito y en el cual sirve de sostén o soporte, como ya les había comentado, para los diferentes aparatos y sistemas que posee el parásito. Vamos a revisar a continuación, de afuera hacia adentro, qué características morfológicas tienen estos organismos. Los parásitos carecen de una epidermis, pero presentan una cutícula protectora que reposa directamente sobre el parénquima. Si ustedes observan, lo que vemos es un puntilleo que corresponde a espinas y estas espinas le permiten al parásito poder desplazarse, obviamente con el traumatismo lógico que esto va a generar en los tejidos del hospedador por el movimiento del parásito. Phaseola hepática tiene una forma muy singular. Si ustedes observan, tiene esta prolongación, esta prominencia, esta parte alargada que recibe el nombre de prominencia cónica.
Cuando esta prominencia cónica termina, se ensancha y presenta una estructura que parecen hombros, ¿sí? De hecho, así es como los llamamos. Y vamos a ubicar 3 orificios. Este orificio que vemos en la parte superior, en esta zona, se llama ventosa oral. Por este sitio el parásito se alimenta, pero también lo utiliza como una estructura que le permite fijarse al tejido. En la parte media vamos a ver un orificio que estoy señalando aquí en la base, que corresponde al poro genital común. Lo que están viendo aquí como una especie de nuez es el órgano de cópula masculino que recibe el nombre de cirro. El cirro es un pene primitivo que estos organismos utilizan para copular. Y en la parte ventral vamos a ver, en la parte más abajo, este tercer orificio es una ventosa que recibe precisamente el nombre de ventosa ventral y que sirve como una estructura adicional de fijación. Es por eso que también a estos parásitos se les conoce como distomas, ¿sí? Dis significa dos y estoma significa boca, ¿sí? Que tiene 2 bocas, pero en realidad son orificios que tienen funciones diferentes también. Entonces, la prolongación cónica, que es esta estructura alargada, en la parte más anterior vamos a ver la ventosa oral, en medio vamos a ver a la altura de los hombros el poro genital común y la ventosa ventral. Este es un detalle de la cutícula protectora, son espinas, ¿sí? Estas estructuras generan traumatismo y hemorragias al tejido y dependerá mucho la severidad del daño de acuerdo al número de parásitos que estén establecidos en el hospedador. Aquí lo que tenemos es un acercamiento de una fasciola donde vemos la prolongación cónica, podemos ver la ventosa oral, el poro genital común y la ventosa ventral. Y esto que estamos señalando y que está marcado con las letras amarillas son un gran número de folículos testiculares. Recuerda que vamos a hablar de un parásito que tiene el rasgo de ser hermafrodita. ¿Cómo es que se mueven estos parásitos, estas fasciolas? Pues está formado el sistema locomotor por una serie de fibras musculares que corren a lo largo y a lo ancho del cuerpo del parásito, de tal manera que al contraerse y extenderse, forman un movimiento de elongación y de contracción que le da un movimiento muy característico. El sistema nervioso es un sistema rudimentario, consiste en un grupo, un par de ganglios cerebroides situados debajo de la ventosa oral, conectados entre sí por unas comisuras transversales. De los ganglios generalmente salen unas ramificaciones que inervan toda la parte anterior y toda la parte posterior. Los órganos sensitivos de estos organismos están pobremente desarrollados en el caso de los adultos. Y este es básicamente un sistema nervioso muy rudimentario, pero ya está presente. El sistema osmorregulador o el sistema excretor de los tremátodos está formado básicamente por una serie de conductos, ¿sí?, que se van ramificando y que corren a lo largo del cuerpo del parásito. La unidad funcional de este sistema excretor es la célula flama. Esta célula flama genera una serie de movimientos que permiten la formación de ondas, ¿sí?, de un movimiento ondulatorio que va permitiendo que el agua y los desechos metabólicos formen una corriente en donde van a ser llevados hacia los conductos transversales y de ahí hacia un gran conducto longitudinal que a su vez lo va a conectar a un poro excretor.
El sistema digestivo, aunque es un sistema pues también rudimentario, está formado por la ventosa oral. Esta ventosa oral se bifurca y forma una faringe musculosa, y a partir de esta faringe se forman dos ramificaciones grandes que corresponden a los ciegos primarios. Estos ciegos primarios a su vez se vuelven a ramificar en ciegos secundarios y, si tú ves, se siguen ramificando. Lo interesante de esto es que este aparato digestivo rudimentario reciben el nombre de ciegos porque son sitios que no tienen salida, ¿sí? Es como si fuera un callejón sin salida, de tal manera que el parásito, pues el excedente de alimento, lo que ya no va a ocupar o lo que no utilizó, lo va a eliminar a través de la ventosa oral. Los desechos como agua y otro tipo de metabolitos que van en solución o en suspensión van a ser eliminados a través del poro excretor, ayudados por la célula flama. Entonces, estas son las estructuras básicas. Recuerda que son organismos que no tienen cavidad, por lo tanto, todos estos aparatos y sistemas están mezclados, están suspendidos en lo que es el parénquima. Del lado derecho, lo que estamos viendo ya es lo que corresponde al aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Para eso hemos preparado unas láminas a color que te van a permitir identificar más cada una de estas regiones. Si observas en esta lámina, el aparato reproductor femenino está formado por estructuras que nos son ya familiares, como un ovario, un oviducto, un útero, ¿sí? Un receptáculo seminal, que sería el equivalente a la vagina. Pero también tenemos otras estructuras cuyos nombres no nos son familiares, como el otipo o las glándulas accesorias de Menilis y las vitelarias. En el caso del aparato reproductor masculino, este está formado por los testículos, por un conducto aferente por cada testículo, un conducto deferente común a los dos testículos, una glándula prostática y el órgano copulador que vimos en una imagen anterior, que también se llama cirro, que es un pene rudimentario. ¿Cuál es lo importante de esto? Que ambos aparatos reproductores van a tener estructuras que van a llegar a un sitio común, a un sitio de confluencia, que es el poro genital común. Del lado femenino estará el receptáculo seminal, que es el equivalente a una vagina, y de la parte masculina está ese pene rudimentario, que es el cirro. Y aquí hay una cuestión interesante. Si el individuo se encuentra solo, no hay otros individuos alrededor de él, habrá un proceso de autofecundación. Pero si hay otras fasciolas cercanas a él, pueden copular entre ellos, pueden intercambiar material entre dos individuos. O sea, esto es posible. Vamos a ver en unos esquemas a color lo que son los órganos reproductores, tanto masculino como femenino. Creo que este se ve mejor, nos va a dar características más claras. Lo que vamos a ver aquí es que es importante que tomemos como punto de referencia otras estructuras que ya hemos visto. Si ustedes observan aquí, vamos a ver que está la ventosa oral, la faringe, las ramificaciones primarias de los ciegos intestinales, que nos van a servir como una referencia estructural para ir ubicando los demás órganos. En el caso del aparato reproductor femenino, lo que tenemos es un ovario, un solo ovario, ¿sí? En su manual dice que está del lado derecho, pero aquí por cuestión de imagen quedó del lado contrario. Este ovario tiene la característica de que tiene un aspecto como un arrecife de coral, ¿sí?
resalta, es posible en una buena laminilla poder observarlo. De ese ovario en forma de arrecife de coral sale un conducto que lo comunica hacia el útero, que es esto que vemos de forma sinuosa en color rosa. Y vamos a ver esta zona que estoy marcando, que es un ensanchamiento que recibe el nombre de ootipo. En el ootipo se van a ubicar los óvulos que son producidos por el ovario y se van a quedar ahí madurando y en espera de que lleguen los espermatozoides a este lugar en específico. De tal forma que el ootipo es el lugar donde se va a dar la fecundación. Rodeando al ootipo vamos a encontrar una serie de células que van a formar la glándula de Mehlis. Esas glándulas de Mehlis se encargan de fabricar la cubierta, el cascarón que va a formar propiamente el huevo que va a ser eliminado hacia el exterior. Conforme vamos avanzando, este camino sinuoso que vemos en color rosa, que es el útero, lo vamos a encontrar lleno de huevos. Y estos finalmente van a llegar al poro genital común. Recuerda que en esta zona, aunque no esté esquematizado, va a estar el receptáculo seminal, que es el equivalente a una vagina, ¿sí? En esta zona. Bien. ¿Qué pasa con el aparato reproductor masculino? El aparato reproductor masculino está formado por dos testículos ramificados, que es lo que tienes presentado en azul. Cada uno de estos testículos presenta un conducto aferente para al final confluir en un solo conducto que va a llegar hasta la zona del acetábulo y va a llegar al poro genital común, donde va a estar ya presente el cirro o el saco del cirro. Otra estructura inherente al aparato reproductor son las glándulas de la vitellaria o las glándulas vitelinas, que son estas estructuras que están representadas en color negro. ¿Qué función tienen? Estas glándulas vitelinas se encargan de fabricar y de tener a disposición nutrientes que van a ser llevados a través de conductos directamente al ootipo. Recuerda que en el ootipo se va a dar la fecundación, pero aquí también se va a dar el ensamblaje de los huevos. Y estos huevos requieren vitelo para poder sobrevivir y además requieren la cubierta protectora, que es la cáscara de ese huevo, que lo va a proteger y que está fabricado o producido por las glándulas de Mehlis. En esta imagen de la izquierda estamos viendo las ventosas, la ventosa oral, el poro genital común que no se alcanza a ver muy bien, y la ventosa ventral. Y del lado derecho vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver la ventosa oral, la faringe, la bifurcación hacia las ramas primarias de los ciegos intestinales, la ventosa ventral y entre la ventosa oral y la ventosa ventral vamos a ver el poro genital común. Esto que estás viendo aquí en color negro con estos puntitos negros que parecen semillas es precisamente el recorrido sinuoso que tiene el útero y este útero se presenta lleno de huevos. Los huevos no son de ese color. Aquí lo que sucede es que a veces en las preparaciones entra aire a la hora que se está montando la laminilla y entonces adquieren esta coloración. Entonces estos puntitos que parecen como semillas de níger en realidad pues son los huevos. En esta imagen también vas a poder practicar y revisar la morfología. Otra vez nos vamos a ubicar con estos especímenes, ventosa oral, ramificaciones primarias de los ciegos,
la faringe, el poro genital común, la ventosa ventral. Aquí sí puedes ver el ovario, que parece un arrecife de coral, se distingue por la forma diferente que tiene comparado con las demás estructuras. Acá vemos las glándulas de la vitaliaria, es diferente a lo que vemos aquí con el ovario, ¿sí? Vemos acá también los testículos, una gran cantidad de folículos testiculares. Vemos la vitelaria y si observas con detenimiento este pequeño hilo que va corriendo y que llega al otipo, pues son los conductos de la vitelaria que precisamente son los que aportan los nutrientes al otipo donde se da la fecundación. Y esto que vemos en color como un poquito como café, pues es el útero, ¿sí? El útero que ya se está llenando de huevos. Lo mismo en esta imagen es un poco más panorámica. Esto que está en negro es el útero, el otipo. Y aquí no se alcanza a ver así muy bien el ovario, estaría en esta zona. La vitelaria, las glándulas de la vitelaria y los folículos testiculares. ¿Cómo son esos huevos que se producen en el otipo y que son eliminados por estos organismos hermafroditas? Los huevos de fasciola hepática se caracterizan porque son huevos de un tamaño considerable, entre 150 y 170 micrómetros, son ovalados y en uno de sus extremos van a presentar un pequeño tapón que se llama opérculo, que lo tenemos un poquito aquí que se nota. En la lámina del lado derecho es mucho más notorio porque este opérculo está botado, ya se abrió. ¿Qué vamos a ver hacia el interior? Hacia el interior de estos huevos vamos a ver una gran cantidad de estructuras redondas que reciben el nombre de blastómeros. Cerca del opérculo, como en esta imagen, vamos a encontrar lo que llamamos el cigoto. De aquí se va a desarrollar la siguiente fase, obviamente teniendo las características de humedad, temperatura y tiempo. Esta es la fase que nosotros podríamos detectar en un coproparasitoscópico. Las fasciolas hepáticas viven en los conductos biliares. Cuando esa bilis se descarga hacia el intestino, los huevos también son llevados hacia este lugar y estos son eliminados a través de la materia fecal. Esos huevos necesariamente deben entrar en contacto con el siguiente hospedador después de haber pasado una fase de desarrollo. A partir de ese huevo o cigoto se desarrolla una fase que se llama miracidio. Esto significa, en cuanto a etimología, es una larva con cilios. Este miracidio tiene que buscar y encontrarse con el hospedador intermediario. Lo que estás viendo aquí son imágenes de las conchas los caparazones de los caracoles que están relacionados al ciclo de fasciola hepática, que son Lypnea bulimoides. De esta parte del ciclo, tu profesor de teoría te hablará más a detalle y a profundidad. Pero es importante que en las zonas donde pastorean nuestros animales, si nosotros encontramos esta especie de caracol, es probable que nuestros animales tengan fasciolosis. En la naturaleza existen una gran cantidad de caracoles y va a ser importante poder diferenciarlos. Del lado derecho de esta imagen tienen al caracol relacionado directamente como hospedero intermediario de fasciola hepática, que es el caracol del género Lypnea. Es un caracol que si nosotros apuntamos o acomodamos el ápice de esta estructura hacia la punta de nuestros dedos y acomodamos de tal manera que podamos ver la abertura va a estar siempre hacia el lado derecho y vamos a ver que estos giros que se ven en estas marcas van siempre orientadas hacia el lado derecho. Por lo tanto, es un caracol de tipo destrógiro,
¿sí? Hacia la derecha, así como en cuando estudiábamos las configuraciones de química, reciben el nombre de dextrógiros. En el caso de los otros caracoles que no son hospederos intermediarios de fasciola hepática, tenemos al género Fisa. Si colocamos igual el ápice hacia la punta de nuestros dedos y buscamos esta curvatura, la curvatura siempre va a quedar hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, es un caracol levógiro. Y tenemos otro caracol que es el que está en el centro, que es Planorbis. Y como puedes tú observar, este caracol, pues la forma en que gira es hacia el centro y entonces decimos que es un caracol de posición centrógira. Entonces, aquí será importante que recuerdes que es limnea. Sin embargo, en el suelo, en el ambiente, vamos a encontrar de muchos tipos y será importante que puedas tener las bases mínimas para poder identificarlos o sospechar que es un limnea. Este es de manera muy rápida el ciclo biológico. Las fasciolas en el hígado maduras, en los conductos biliares se eliminan estos huevos al medio ambiente. Esta es la fase que nosotros vamos a diagnosticar a través de técnicas coproparasitoscópicas específicas y vamos a mencionar que, bueno, a partir de esos huevos en el medio ambiente se desarrollan los miracidios. Estos tienen que interactuar con el caracol. A partir del caracol se desarrollan varias fases en ese hospedero intermediario. Esas fases salen del caracol y van a enquistarse en el pasto. Y el animal, cuando sale a pastorear, pues es como se infecta. Mencionamos esto porque en base a este ciclo, la fase que a nosotros nos interesa detectar a través de coproparasitoscópicos es el huevo. Como ya les decíamos, el huevo es un huevo muy grande, por lo tanto es muy pesado, por lo tanto utilizar una técnica de concentración por flotación no es lo más recomendable. Aquí lo que se recomienda es utilizar una técnica que haga exactamente el efecto inverso. En vez de hacer flotar estos huevos, lo que hay que hacer es sedimentarlos. Y para eso se utiliza la técnica de sedimentación, la cual ya pudiste revisar en un video que dejamos ya el enlace en sesiones anteriores. ¿Cómo son los huevos de fasciola hepática? Aparte de que son grandes, ovalados y tienen el opérculo, tienen un color muy sui generis. Por naturaleza son de color amarillo. ¿Por qué? Porque al estar en la bilis, y al ser la bilis un pigmento, este pigmento los tiñe. De tal manera que cuando son eliminados tienen el color más o menos característico que estás viendo en esta imagen. Al hacer la técnica de sedimentación, si tú recuerdas, lo que hacíamos era poner un colorante de contraste que era o azul de metileno o violeta de genciana. En esta imagen te presentamos cómo se pone con el azul de metileno, la coloración que adquiere, de tal manera que todo el detritus y el alimento y el forraje se tiñe de un color azuloso, mientras que el huevo queda de color amarillo. Y entonces esto en una caja de Petri donde hacemos la búsqueda con un microscopio estereoscópico queda al descubierto. Entonces aquí tenemos un acercamiento, ¿sí? Aquí será importante que sepas manejar correctamente tu microscopio estereoscópico para que lo puedas detectar. Bien, vamos a ver otro tremátodo y al final de esta presentación veremos cómo se hace el diagnóstico y cómo se interpreta. Paramphistomum cervi es otro tremátodo que podemos también diagnosticar en los rumiantes. Los hospederos, como les comentábamos, son los rumiantes en general. La localización de este tremátodo, las fases juveniles las vamos a detectar su presencia en el duodeno y en el abomaso, mientras que las formas adultas se van a encontrar adheridas a la mucosa del rumen. Esta es la imagen típica de Paramphistomum cervi. Si lo observas con detenimiento, tiene una coloración rojiza, rosácea, ¿sí? No son totalmente planos como en el caso de fasciola
hepática, más bien tienen una forma conoidal, es muchísimo más grueso que fasciola hepática. Es importante que cuando los veas esta coloración tienen el color rosáceo. Sin embargo, cuando están ya sumergidos en formol para que se puedan preservar por mucho tiempo, la coloración cambia a un color grisáceo. Entonces, estos son especímenes recién obtenidos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Paramphistomum cervi? Bueno, al ser un parásito que está en la mucosa del rumen, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, tiene sus ventosas, tiene una ventosa oral, el poro genital, pero es importante que lo compares con fasciola hepática porque la ventosa ventral está en posición subterminal, no está tan anatómicamente cercano al poro genital. La superficie dorsal es cóncava, ¿sí? Y lo que vamos a ver, que las glándulas de la vitellaria, aunque aquí no se observan, están poco desarrolladas y la forma que tiene el parásito es diferente a la de fasciola hepática. A este Paramphistomum cervi también se le conoce como duela de la panza, ¿sí? Acuérdate que panza es un sinónimo de rumen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Paramphistomum cervi comparado con el de fasciola hepática? Se hace igual con técnica de sedimentación. La técnica de sedimentación nos va a permitir también detectar estos huevos de fasciola hepática. Vamos a observar que el huevo tiene un tamaño parecido, sin embargo, si lo observas, la coloración es diferente, mientras que el huevo de fasciola hepática es de un color amarillo, el de Paramphistomum cervi es de un color grisáceo. Esto se debe principalmente a que, si tú recuerdas, Paramphistomum cervi vive en el rumen, por lo tanto nunca está en contacto directo con la bilis. Los huevos nunca están en contacto directo con la bilis, por lo tanto no adquieren esta coloración. De tal suerte que cuando nosotros hacemos una técnica de sedimentación, vamos a encontrar un huevo muy parecido a fasciola hepática, con opérculo, con blastómeros, con una forma muy parecida, un tamaño parecido, pero una coloración diferente. Además, otra cuestión importante es que mientras que el cigoto de fasciola hepática está orientado más cercano al opérculo, para el caso de Paramphistomum cervi está un poco más orientado hacia la parte central. Entonces, ese es uno de los rasgos característicos que nos pueden ayudar a identificar a estos huevos. La técnica de sedimentación es la técnica de rutina que utilizamos para detectar a estos parásitos. Nada más que si recuerdas que la técnica de sedimentación solamente alcanza un 40% de eficiencia. Para el caso de estos para estos tremátodos, el diagnóstico es muy importante que recuerdes que cuando hacemos la técnica de sedimentación en un hato, con un solo huevo que detectamos de un solo animal de ese hato, se va a dar como positivo a todo el grupo, a todo el hato. Esto se refiere a que, si recuerdas, el animal que se parasita lo hace pastoreando. Si vemos que todos los animales de esa especie están pastando en una zona que está infestada, que está infectada, pues lo que vamos a ver es que uno solo va a dar el diagnóstico para todo el grupo. ¿Por qué en un examen de 50 muestras que hicimos de un hato solamente uno salió positivo? Bueno,
La explicación puede ser la siguiente. Es probable que las fasciolas que estén en ese animal todavía no estén maduras sexualmente y no hayan eliminado todavía huevos. Es probable que esto suceda. Sin embargo, con un solo huevo que encontremos positivo, que encontremos en un animal positivo, todo el hato se diagnostica como positivo. Entonces, bueno, esta es la última lámina. Si tienes alguna duda, algún comentario, lo puedes hacer a través de tu correo electrónico o a través de Classroom. Puedes dejar ahí mensajes y con gusto te ayudaremos a resolver tu duda. Sin más por el momento, me despido.